Bueno, para que sepan, empecé a grabar la clase porque alguno que no va a poder asistir nos pidió eso. Así que a partir de este momento la clase la vamos a grabar. ¿Eh? Carlos, ¿cómo estás vos? Contanos un poquito más o menos de tu vida y... ¿eh? Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Carlos Rendo, Bien. yo soy piloto comercial de Mar del Plata y por ahí lo diferente que tengo, yo también soy socio de una asociación de Francia, soy el organizador aquí de unos vuelos desde hace 5 años que hace la asociación para sus miembros. Es una asociación que vuela sobre la vieja ruta de la aeroportual y volamos de Buenos Aires a Ushuaia, volamos a Natal, en Brasil, volamos Mendoza, Jujuy, Asunción, y este año incorporamos Chile también. Y bueno, me ha tocado volar con muchos pilotos extranjeros, y bueno, hago un poco esto para tener una preparación más sólida para eso también, ¿no? Buenísimo, perfecto. Marcus, ¿cómo estás? Lo perdimos. Lo perdimos. Iba a hablar y se quedó... Claro. Bueno, bárbaro. Ayer estuvimos charlando un poco con Claudio y con Juan Cruz, los dos alumnos acá como instructor de vuelo y planeador, un poco la idea de esto de... Ahí apareció. Marcus. A ver si Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que me puedan escuchar. Ahora te escuchamos perfecto. Dale, ¿Me escuchas? un poquito más o menos cómo es tu vida aeronáutica y cómo estás acá haciendo el curso de instructor de vuelo. Bien, bueno, yo soy de Mar del Plata, empecé a volar en el 2014, soy piloto comercial de avión, trabajé ya 2 años con publicidad aérea, Mar del Plata y en Pinamar, soy remolcador de planeador y bueno, volemos en el Aeroclub Mar del Plata. Buenísimo, perfecto, listo. Bueno, como les decía un poco la idea del taller en el curso de instructor de vuelo, hay una parte, una materia que se llama práctica de la enseñanza, que es justamente eso, todo práctica. Y bueno, nosotros como instructores de vuelo tenemos que dar un montón, digamos, de charlas. Aquí en una empresa, a ver, ahí apareció. Juan Cruz. Bueno, ahí se está conectando Juan. Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? Bueno, ahí se va a conectar. Como le decía, bueno, tenemos que dar una serie de charlas, ¿sí?, a nuestros alumnos principalmente. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Hola, Eduardo. Bien, nos estamos presentando, Juan Cruz, ahora te cuento, digamos, cada uno de ellos. ¿Sí? Carlos y Marcus, que son de Mar del Plata, ¿sí? Y bueno, se estaban presentando, están haciendo el curso de instructor de vuelo y bueno, estamos un poco haciendo la introducción de el por qué hacemos este taller, que es totalmente práctico. Como les decía, la idea es darles herramientas, darle unos tips y darle una serie de cuestiones para que ustedes puedan, digamos, desempeñarse en esto que es dar instrucción. Muy bien. Les puse en el mensajito que los maestros, ¿sí? Como se llama, la práctica hace al maestro, y esto es la realidad. Cuando uno por ahí pregunta o dice, ¿cómo es esto de dar instrucción? ¿Cuál es la diferencia entre que uno vuela y uno da instrucción de vuelo? Y justamente creo que pilotos podemos ser muy buenos, ahora ya dar instrucción ya es un poquito más difícil, más complicado, sobre todo por transmitir nuestra experiencia, transmitir nuestros conocimientos. Y, claro, van en la transmisión, exacto. Claro, es un tema que nos complica, sobre todo la transmisión, ¿no? Realizar, digamos, cómo nos expresamos, cómo damos una charla.
cómo hacemos un briefing, cómo hacemos un debriefing. Ayer charlábamos que en el aeroclub normalmente o en una organización el instructor de vuelo es como un referente, entonces de pronto le dicen, che, ¿vos qué sabés? ¿Por qué no te preparás una charla y hablamos de tal cosa? De pronto hay que pararse frente a 15, 20 socios del aeroclub o personas o lo que sea, o amigos o bueno, o por ahí desconocidos y preparar, digamos, una charla y bueno, y tratar de, digamos, de salir airoso de esta situación. Entonces... Que no solo es gente que, o sea, no solo son alumnos tuyos, va a haber gente que va a saber más que vos, va a haber pilotos que tienen mucha más experiencia. Seguramente. Entonces por ahí... tanto para Carlos como para Marcus, esto es estamos charlando entre todos, esto es un taller, es como si estuviéramos sentados en una silla, estamos tomando un café o tomando unos mates, y estamos charlando de estas cosas, y de pronto así que cualquier cosa que quieran, ¿cómo se llama?, que agregar, quizás para nosotros... Marcos me aparece así, está... Es porque no puedo aprovechar el teléfono. Marco está en un tiraje de 90 grados. Ahí apareció. Bueno, entonces, un poco la idea es esto del taller y darles algunos tips. Así que bueno, Carlos, ¿de qué manera pensás que podés aplicar esto o cómo sería... O cómo te ves, o vos ya tenés experiencia en dar charlas y conferencias o lo que sea? Yo lo más aproximado que tengo a la función del instructor es un poco esto que te contaba que vengo haciendo. Normalmente yo he volado mucho de copiloto o como piloto al mando inclusive, y inclusive a la derecha, muchísimas veces, tanto en Argentina como en el exterior. Por ejemplo, he volado mucho en España, porque esta asociación nuestra hace un viaje que va de Toulouse a Dakar y muchas veces me ha tocado estar en aviones para hacer las comunicaciones en España o en lugares que se habla en inglés, porque el piloto quizá no tenía la capacidad. Y bueno, sin dar clases, sin dar instrucción, pude, bueno, vivir un poco lo que es estar al lado de alguien, explicarle cómo funciona el avión que uno vuela y ayudarlo, inclusive a algunos pilotos más nuevos que uno, a salir de algunos casos de que se ha puesto difícil por alguna manera. Me ha tocado hacer los briefings también de estos vuelos. Yo hago todos los briefings de los vuelos que hacemos acá, los armo, los hago. Y después en la vida, yo aparte de ser piloto, soy ingeniero en electrónica y bueno, me ha tocado también dar alguna charla, me ha tocado en la empresa preparar y hacer algunas cosas, sin ser docente de escuela, ¿no? Nunca fui docente de escuela, pero sí he dado clase a alumnos en algunas materias particulares o algunas charlas en algunos colegas. Esa es la experiencia que yo puedo tener más cercana a esto. O sea, tenés experiencia y bueno, seguramente vos, cada uno conoce cuál es la parte flaca o débil que uno tiene, por ahí qué es lo que le... ¿sí? Y un poquito la idea, digamos, también de este taller es desarrollar esto, como les decía, la frase es la práctica hacia el maestro. O sea, no es que nosotros nacimos sabiendo dar una clase parándonos frente a X cantidad de personas y podemos, si no, hay una serie de cosas que nos ayudan y que, como en todo, los pilotos tenemos siempre nuestra lista de control de procedimientos que nos da mucha tranquilidad y más en estos momentos. Entonces, con algunas técnicas y con algunas cosas podemos solucionarlo. Marcus, vos cómo... ¿qué pensás de esto? ¿Has dado charlas? ¿Tenés algún tipo de experiencia en esto? Bien, yo me ha tocado varias veces hacer vuelos con compañeros pilotos, con un poco menos de experiencia yo.
haciendo las típicas navegaciones que hacemos en el aeropuerto. Y no sé, me ha pasado varias veces, por ahí un piloto que es medio nuevo, por ahí noté falencias en cómo comenzar bien el avión, eso es lo que se me viene ahora a la mente. Y bueno, y traté de explicar un poco, mostrándole yo cómo hacía para compensar el avión y la diferencia en los cambios de velocidad y la altitud. Okay. Ese es un ejemplo. Bien, perfecto, buenísimo, bárbaro. Bien, les voy a compartir la pantalla, vamos a empezar a charlar ahora más con un PowerPoint mediante, ¿sí? Los chicos lo conocen por ahí algunos, ¿sí? Bueno, ¿le suena, Claudio, Juan Cruz? ¿Sí? Señor. Bien, perfecto. Bien. Bueno, poquito. Sí, las primeras placas por ahí no, porque yo entré tarde lo de ayer, pero... Pero las otras sí. Bueno, Exacto. esta es un poco la idea de esto de algunas técnicas, sí, aplicables, en este caso hice la enseñanza del vuelo por instrumento, pero para cualquier tipo de vuelo, sí. Tres tipos de cosas que normalmente estamos, que intervenimos los instructores de vuelo. Una discusión dirigida, una técnica, una reunión de comisión directiva, una reunión de una, por ahí, en una empresa. ¿Cuáles son las técnicas para dar una conferencia, una charla? ¿Sí? Y por último, ¿cuál es en sí la técnica para lo que nosotros más usamos cuando damos instrucción, que es esto de demostrar algo, demostrar una maniobra y después pedirle a nuestro alumno que la ejecute? ¿Sí? Digamos, ¿cuáles son las tres cosas? O sea, para armar un briefing y un debriefing sería la última parte, ¿no? Arrancamos con la primera, ¿no? Técnica de discusión dirigida. También algunos llamamos reunión de equipo, discusión en grupo, etcétera, etcétera. O sea, hay varios nombres para esto, ¿sí? Y digamos, y es importante tener cuatro cosas claras, ¿no? Primero, ¿qué es una técnica de discusión dirigida o técnica de discusión en grupo? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando la planificamos? ¿Sí? ¿Cómo organizamos una lección de este tipo? Y por último, ¿cómo manejamos una discusión en grupo? Porque esto es muy importante, ¿sí? Que es en sí una técnica de enseñanza controlada por un instructor, ¿sí? En la cual los estudiantes, como podría ser esto, comparten información y experiencia. Es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Vamos a escucharnos entre nosotros, ¿sí? Bien. ¿Y cuál es el objetivo común de esto? Aprender. ¿Aprender a qué? Aprender a dar una charla, aprender a... ¿sí? ¿Ok? Esto es un poco la idea que lo podemos aplicar para esto. Dentro de las cosas que tenemos que tener en cuenta para planificar la discusión, ¿sí? Primero son los objetivos, ¿sí? ¿Qué es lo que... Ayer les decía a los chicos que creo que es importante, cuando uno sale de una buena conferencia, de un buen taller, de una buena clase, ¿sí? Cuando termina y uno se encuentra con alguien que estuvo en esa charla y le pregunta, ¿de qué hablaron? Y si esa persona rápidamente le responde dos o tres cosas, significa que los objetivos de la lección fueron logrados. ¿Sí? Por ahí Bien. hay alguna lección que se pasa un profesor o un instructor hablando y hablando y hablando y hablando, y llega un momento en que, digamos, el alumno se pierde, no sabe por dónde está, ¿sí? Dónde está metido. Entonces, muy importante, ¿cuáles son los objetivos de la lección? O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos que cuando termine nuestra lección, nuestros alumnos lo conozcan y les quede claro? ¿Ok? De acá vamos a hablar... Bien. Usted, y sobre todo, esas van a ser
¿cómo les puedo decir? Nuestro caballito de batalla durante toda la charla o durante toda la discusión dirigida, porque constantemente vamos a decir, bueno, recuerden tal cosa, o sea, señalar nuevamente cuáles son los objetivos de la lección. ¿Sí? Bien. ¿Para qué se usa esto, esta discusión en grupo, discusión dirigida? Enseñar objetivos de conocimiento cognoscitivo, ¿sí? ¿Ok? Dos cosas. Uno, conceptos, conceptos de alguna, ¿sí? Que nosotros querramos transmitir en esto, en una discusión, y también solucionar un problema. Tenemos un problema en la empresa de que tenemos que transportar o no sé qué. Bueno, una solución de problema sería eso, ¿ok? También serviría para esto. Recuerden siempre, recordamos, ¿sí? Siempre, que enseñar o transmitir aprendizaje es cambiar las actitudes de los estudiantes, ¿sí? Cambiar actitudes de seguridad, cambiar actitudes de relacionamiento, de lo que sea, ¿sí? Entonces, en esta cosa es importante, dentro de, digamos, una discusión dirigida, tener en cuenta qué es lo que nosotros queremos, ¿sí? Hay dos cosas o hay dos tipos de exposiciones, me voy adelantando un poquito hacia lo de adelante, ¿sí? Hay una exposición que es meramente informativa, transmite una información. No sé, 8 perezosos, maniobras, una carta de aproximación por instrumento, etcétera, etcétera, ¿sí? Y hay otras exposiciones que son un poquito más difíciles, más delicadas, ¿sí? Pero que por ahí son más, digamos, interesantes en la preparación, que son las exposiciones persuasivas. Yo quiero cambiar algo, alguna actitud en algún alumno o en un grupo, y en eso tiene que ver mucho la forma de preparación, sí, de una y de otra son diferentes. En uno vamos a tener conceptos y en el otro tenemos que persuadir a una persona que cambien. Ustedes dos estuvieron, tanto Claudio como Juan Cruz, dimos un taller el año pasado de aeronavegación en Tandil, que vinieron de toda la provincia, estuvo bueno, ¿sí? Y un poco la idea, el planteamiento de eso fue persuadir a todos de que el tema de un vuelo VFR controlado, un espacio aéreo controlado, no era una, disculpen la expresión, una boludez, que había que prepararlo, que había que conocer una serie de cosas, porque había habido muchos accidentes por este tipo de cosas, por desconocimiento. Entonces, esto es la gran diferencia entre lo que es una información, estoy informando algo, o yo estoy persuadiendo sobre algo. No sé si se entiende. Carlos. Sí, sí, se entiende. ¿Algo, sí, sí. algo que quieras aportar? O sea, siéntense libres, en este momento estamos charlando, Algo que me pasa a mí cuando por ahí vuelo con algún piloto que es más nuevo y que me pide que lo acompañe al lugar, o cuando vuelo con mi propio avión con otro piloto. Nosotros en este evento que te cuento alquilamos aviones, entonces hay pilotos que van a volar el avión nuestro que no lo conocen. Yo, por ejemplo, me detengo mucho en algo que por ahí no sé si se detiene en general. Un poco es parte del briefing que hacemos, ¿no? Tener bien claro de dónde salimos, a dónde vamos, los tiempos que nos van a llevar, las alternativas, la reserva de las alternativas, la puesta de sol. Y después otra cosa, me detengo mucho en el propio avión, en el peso máximo del avión, en las condiciones de despegue, que es algo que por ahí no veo que se haga mucho análisis sobre eso en muchos pilotos que vienen. Para mí es importante que... Y en ese caso, cuando lo muestro de la manera que vos decís, ¿no? Tratando de hacer ver y de hacer notar que no es cuestión de subirse a un avión, que generalmente viene con mucha carga. Generalmente estamos en el límite de los pesos. Entonces, evaluar cómo se va a comportar ese avión en condiciones que son siempre límites para el vuelo que hacemos nosotros. Siempre es un hábito excelente. Siempre estamos al máximo y aparte volamos en distintos países, en distintas alturas, los aeródromos son distintos, bueno, entonces todo eso
es lo que me gusta hacer ver de esa forma que decís vos, y que me gusta hacerme ver a mí mismo también, ¿no? Es algo que no dejo de pensar en cada vuelo que hacemos. Bien. Marcus, ¿algo para comentar? Perfecto. ¿Te cierra de esto? No, ¿Qué quieras agregar? no, está bien, lo voy siguiendo bien. Bueno, perfecto. Claudio y Juan Cruz estamos atentos a cualquier cosa, ¿eh? Bueno, Yo vengo bien, sí, tengo el internet un poco colgado, pero se te ve voy. perfecto, ¿eh? Falta un poquito de Está luz bien. nomás, está medio oscuro, pero... No, vos sabés que está todo iluminado acá, pero es la cámara de la computadora, no sé qué le pasa. Bueno, Estuve tratando de configurarla y bueno, no se quiere acomodar. perfecto. Temas importantes a tener en cuenta antes de cuando uno va a preparar tanto una discusión en grupo o uno prepara una charla, una conferencia, una clase o un briefing. Dos cosas que son importantes. El análisis de cuál es nuestro auditorio y segundo, y en esto va a tener que tener muy claro vos, Carlos, ¿no? Sobre todo como son siempre personas nuevas, ¿eh? En el análisis de cuál del auditorio, de quiénes son, ¿sí? Y segundo, lo importante, cuál es la ocasión en que se va a producir esta charla. Me decía ayer un ejemplo, si yo tengo que dar una charla de 1 hora y media de teoría de vuelo por instrumentos, ¿sí? Después de comer un bruto asado, y evidentemente vamos a tener que usar muchas herramientas como para mantener la atención, ¿no? ¿Ok? En un grupo depende mucho de cuáles son las experiencias, cuáles son los niveles culturales. Por ahí, dentro de un aeroclub tengo sentado a una persona, a un ingeniero, ¿sí? Al lado de una persona que por ahí tiene nivel primario y después, o sea, y es completamente diferente cómo voy a explicar, ¿eh? A ver, la sustentación o las fuerzas que actúan en vuelo a diferentes personas. Claro. ¿Ok? Y dependiendo también por eso. Es muy importante saber, primero, ¿cuántos son? 1, 5, 20, 25, ¿sí? ¿Cuál es el nivel cultural más o menos como para ver de qué manera yo voy a explicar lo que yo tenga que explicar? Otro tema que es, ¿cuál es el tiempo disponible que yo tengo? Esto es uno de los problemas que genera los peores conceptos de profesores, de conferenciantes, de expositores, porque para nosotros lo más valioso es nuestro tiempo. ¿Mm? Y cuando nosotros tenemos serie de tiempo, cuando vemos que una persona que se paró al frente y no, o sea, no le importa estar hablando media hora, 40 minutos, no sé, 2 horas o lo que sea, sin digamos, ocuparse el tiempo, es como que nos baja puntos frente a nuestro auditorio. ¿Se entiende esto, no? Sí. Imagínense cuando uno se sienta, un profesor se sienta, pone su reloj en un costadito de la mesa, ¿sí? O le dice a uno, este es un buen recurso, al primero que está sentado y le dice, che, vos avísame cuando falten 5 minutos para los 40 minutos, porque a veces nosotros nos embrollamos en la cosa y se nos pasa el tiempo. Entonces, esto es importante. Bueno, otro tema es la personalidad del instructor. ¿Cómo es esa persona? ¿Sí? Es callado, es una persona, digamos, que... ¿Cuál es la experiencia? Acá nosotros, los pilotos, ¿sí? Vemos, ¿sí? Cuando una persona está al frente, por qué es lo que voló, cuántas horas de vuelo tiene, por eso lo medimos.
cuántas horas de vuelo tiene, qué es lo que hace. ¿Ok? Como a veces pasa, ¿sí? Que no es, ¿cómo se llama? Porque digamos, yo estoy empezando y empecé a dar instrucción y toda la historia. Todo eso lo puedo desarrollar si yo tengo una personalidad, digamos, que pueda transmitir, que sea proactivo, ¿sí? Que vea que soy una persona que ha planificado una clase, que yo, porque las personas automáticamente es como que se enfocan, ¿sí? Bueno, cuando vamos a hacer esto, la base común que dice ahí, previo el conocimiento y el... ¿Cuántos saben sobre el tema que vamos a hablar la gente que está, con la que vamos a charlar o con la que vamos a discutir? Yo una pregunta me hacía cuando estaba hablando ayer con los chicos y hoy, digamos, con ustedes, o antes de preparar esto, es... ¿Qué conocimiento previo tienen? ¿Cuántos sobre dar una charla? De eso estoy hablando, ¿sí? Nosotros tenemos un problema. Tenemos que preparar una conferencia, tenemos que preparar una charla. Porque aparte ustedes, cuando rindan frente a un inspector o lo que sea, tienen que presentar una pequeña charla de X cantidad de tiempo sobre un tema que conozcan y también van a tener en algún momento que el inspector les va a decir, bueno, da una exposición sin preparación previa sobre un tema X, cualquiera. Y ustedes van a tener que ahí, ¿sí? ¿Ok? Empezar a, o sea, esto lo tenían planificado, esto no va a ser planificado, entonces, bueno, de alguna manera van a necesitar, digamos, ciertas técnicas o ciertas herramientas, ¿sí? Bueno, hablábamos también ayer de la disposición del aula o del lugar donde vamos a, en este caso, a tener una discusión en grupo. Cuando uno entra a un lugar y ve una silla atrás de otra, ve un pizarrón de un lado y el profesor paró al frente, automáticamente dice, me van a dar una clase, ¿no? En cambio, cuando yo veo unas sillas, ¿sí? Puestas en semicírculo y el instructor, profesor, o el que va a dirigir en este caso una discusión, ¿sí? Sentado en el medio de todo eso, ya estamos comunicando otra cosa, ya estamos diciendo otra cosa, ¿sí? Y esto es muy importante porque nosotros empezamos a comunicar aún sin hablar. Cuando nosotros vamos a dar una charla, cuando nosotros vamos a dar una conferencia, cuando nosotros vamos a hacer una discusión en grupo, cuando vamos a brindar un taller, ¿sí? Sin hablar, por nuestra presencia ya estamos comunicando cosas. Nos guste o no nos guste. Cómo estamos vestidos, cómo nos dirigimos, cómo saludamos, cómo está la disposición, como le decía, del aula, del lugar donde vamos a tener la reunión. Ya estamos diciendo un montón de cosas con eso y todavía no empezamos a hablar. Entonces, es importante tener en cuenta estas cosas. Como le dije, el tamaño del grupo, cuál es el tiempo que tenemos, qué personalidad, ¿sí? Tenemos como instructores, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál es digamos, la experiencia, el conocimiento previo que tiene la gente sobre el tema que nosotros hablamos y cómo va a ser la disposición del aula o del lugar donde nos vamos a reunir? Claudio, ¿algo Bien. para aportar? No, venía escuchando atentamente. Bien. Bueno, ok. Me están quedando 5 minutos, ¿sí? Yo voy a arrancar. Cuando se corte a los 5 minutos, o sea, nos tomamos 5 minutos, a los 5 minutos les mando de nuevo, ¿sí? Otra idea. El ID y, digamos, y la contraseña para que vuelvan a entrar, ¿sí? Y hacemos una segunda parte y ahí completaríamos lo de hoy, ¿sí? Ok. Bien. Perfecto. Bueno, cualquier lección, cualquier charla, cualquier conferencia, taller, etcétera, lo que sea, lo que hoy les mandé, no sé si ustedes lo vieron, lo escucharon, no es que lo vieron, ¿sí? Tenía estas 3 cosas.
una introducción. ¿A dónde lo mandaste? El audio que les mandé hoy al grupo. ¿Lo escuchaste, Juan Cruz? Ah, acá está. No me lo bajó. ¿No te lo bajó? Ah, bueno. No, porque recién lo veo. Bueno, no importa. Bueno, no hay problema, ahora lo escucho en los 5 minutos. No hay Puedes problema. escucharlo en los 5 minutos y fíjate. Sí. Hay una introducción, y para cualquier charla la tengo que tener. Hay un desarrollo, ¿sí? Y hay una conclusión. Cualquier, les vuelvo a repetir, taller, lección, charla, discusión en grupo, briefing, tiene que tener estas 3 partes. ¿Mm? ¿Para qué nos sirve la introducción? Fundamentalmente nos llama la atención, tenemos que llamar la atención, o sea, ¿cuál es la gran característica de un instructor o cuál es el mejor? O sea, tratar de llamar la atención y mantener la atención durante toda la clase. Si pierde eso, evidentemente los alumnos no van a haber aprendido y no van a decir, ¿ok? Esto es o sea, importante, digamos, la introducción valga para eso. Métodos de instrucción, fíjense cuál era qué es lo que yo usé para hacer la introducción. Después Juan Cruz, después nos decís, después en la segunda parte, ¿sí? Puede ser un relato pequeño, puede ser una foto. Cuando hablamos de seguridad, yo doy muchas charlas de eso, ¿sí? Todo lo que está relacionado con un accidente y con imágenes, automáticamente genera tensión en todo el mundo, ¿sí? Si nosotros estamos dando un curso, una clase que tiene como varias etapas o varias horas, ¿sí? Hacer un repaso es importante. Por ejemplo, como veníamos en la hora anterior, como veníamos en la charla anterior, hacer un pequeño repaso de 2 o 3 puntos fundamentales como para volver a captar la atención y dirigirnos a eso, ¿sí? También hay una parte, ¿sí? Que uno hace una pequeña reseña, o sea, ¿cuál va a ser el tema? ¿Sobre qué voy a hablar? ¿Sí? ¿Ok? ¿Está? ¿Cuáles son los aspectos importantes que voy a desarrollar? Y acá empieza a jugar esto de los objetivos. ¿Cuáles son las 3 o 4 cosas que le quiero enseñar a la gente y que le queden? ¿Sí? Y fundamentalmente cómo desarrollar el tema. A veces, viste, pasar una película, pero digamos, estos 3 elementos tienen que estar en una introducción de alguna manera. O un llamado de atención, o un pequeño repaso, o haciendo una pequeña reseña de lo que yo voy a hablar. 1 minuto 44 me queda. Desarrollo. Vamos para atrás. Y nos quedamos con esta imagen, ¿sí? Por supuesto, si yo veo una charla de 40 minutos, ¿sí? La introducción no puede durar más de 5 minutos. El desarrollo serán 30, 35 minutos y la conclusión otros 5 o 10 minutos. ¿Se entiende? Si yo veo una charla de 40 minutos, no puedo tener una introducción de 35 minutos, porque evidentemente no voy a poder desarrollar ningún tema. O sea, está mal pautado eso. ¿Ok? Bueno, paremos acá. ¿Todo bien hasta ahora? Bien, bien. Muy bien. Me hablan poco, los instructores, necesito que me hablen más los instructores. Che. No, porque te escuchamos. Sí, no, ya sé, pero Estamos atentos. la idea es que yo, no, digamos, no que yo hable, sino que también ustedes, ¿sí? Me digan, che, esto lo podemos hacer de esta manera, yo lo haría de esta manera. Bueno, menos de 1 minuto. Este es el Zoom, no sé si lo han usado, ¿sí? Se corta cada 40 minutos, o sea que nos está dando, digamos, como cada 40 minutos, y esto está bueno, ¿sí? También para... Sí, porque es 1 hora cátedra. Claro, 1 hora cátedra, nos da un pequeño descansito de unos 5 minutos, o sea, se corta -4, -10 estaremos reconectando. ¿Ok? Perfecto.
Bien, Listo. bien. Bien.